¿sí? Eh, Como tal, ya en este punto ustedes ya tienen las notas de su prueba número 1, prueba número 2, ¿no es cierto? Sí, ya hicimos una pequeña, de hecho ya hicimos una corrección, ¿no? De la prueba número 1 como tal, ¿sí? Y primero empecemos con ciertos comentarios, ¿no es cierto? De la prueba 2. Les escucho a ustedes primero, ¿no? Cuéntenme. ¿Mm? ¿Alguno? ¿Algo que quieran decir? ¿O nada? ¿O nada, nada, absolutamente nada? ¿Seguros? Nada. Bueno, supongo entonces que están muy contentos con sus calificaciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo sí quiero decir algo al respecto. En específico de la prueba número 2, ¿sí? Eh, Cosa 1. El primer ejercicio era una demostración, ¿no? ¿Sí? En la cual eh, el primer teoremita, ¿no es cierto?, de ellos, era uno que hicimos su demostración aquí en clase, ¿no? El que decía, sí, casita al cuadrado era mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, esa era la justificación del primer paso, ¿no? ¿Sí? El teorema que dice que el cuadrado de un número es mayor o igual que cero. ¿Sí? Específicamente esto de aquí. ¿Sí? Vi justificaciones como clausura de los positivos, que no tienen nada que ver aquí. Vi definición de cuadrado. Claro, en la demostración de este teorema, en efecto, se debe utilizar la definición de cuadrado, pero la definición de cuadrado no es el teorema, ¿no? Y tengan mucho cuidado, y eso sí creo que hicimos hincapié, una cosa es definición y otra cosa muy diferente es teorema. Una definición introduce un nombre nuevo al lenguaje, ¿cierto? ¿Sí? Y dice en específico cómo es el signo, ¿sí? O qué representa el signo que se va a introducir para representar este concepto. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Una definición, hay definición del cuadrado, definición de raíz cuadrada, definición de sucesor de un número, definición de número 1, definición de número 2, etcétera. Esas son definiciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa es muy distinta es teorema. Teoremas son la mayoría de proposiciones, ¿sí?, que hemos demostrado, como por ejemplo el teorema del binomio elevado al cuadrado, ¿sí? El teorema de la diferencia de cuadrados, como el teorema de, qué sé yo, de la suma de cubos, etcétera. ¿No es cierto? El teorema que dice 1 es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si no me sé el teorema, les dije un montón de veces, enuncio el teorema. Tal cual. Pongo la proposición que representa ese teorema. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí?, en algún momento, ¿sí?, se utilizaba este teorema, ¿no? Si A es mayor que B
y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Que parece la transitiva de la relación de mayor que, pero no lo es. Y lo dijimos en clase, y lo usamos en clase. ¿Sí? Ah, dado el caso, en alguna circunstancia inclusive les pase que lo hayan confundido con la transitiva, aunque no lo era. ¿Sí? ¿Qué más vi de cosas interesantes en las justificaciones por ahí? El axioma de sustitución, ¿sí? Una cosa es el axioma de sustitución y otra cosa es la propiedad simétrica de la igualdad. Porque hay confusión en eso, ¿sí? La propiedad simétrica, ¿qué es lo que hace? Si un número es igual a un segundo, entonces el segundo es igual al primero. Y no había ninguna igualdad. ¿Sí? En las demostraciones de ese teorema, no había una igualdad. ¿Sí? La mayoría de ellas eran desigualdades. Había una igualdad que era la igualdad de la hipótesis. A cuadrado más b cuadrado es igual a 1. Y que como tal era una hipótesis. No era en ningún momento la existencia del 1, la existencia del 0. ¿Sí? Qué sé yo. ¿Qué más vi de cosas interesantes ahí? El axioma de completitud. Vi justificaciones como la clausura de los positivos ante esa proposición, que era la hipótesis. ¿Sí? Ya, no me acuerdo qué más vi por ahí. ¿Sí? Eso con respecto, ¿sí? A eh, el primer ejercicio de las justificaciones de ese ejercicio. ¿Sí? Segunda cosa, ese ejercicio era sobre cuatro décimas o 4 puntos, como lo quieran ver. ¿Sí? Y el otro era la inducción matemática. ¿Sí? Inducción matemática total. ¿Sí? Eh, inducción matemática, les dije, planteen bien la hipótesis inductiva, planteen bien la tesis inductiva, pongan todo lo que tengan que poner, supongo que n es un número natural, supongo además que, qué sé yo, 4 a la 2n menos 1 es igual a 5k, ¿sí? Y de hecho no solo es que existe un número k tal que sucede eso, ¿sí? Completo, ¿sí? Y voy a probar tal cosa. Y para probar tal cosa, ¿qué debo hacer? Debo hallar tal número, ¿sí? Eso con respecto al paso inductivo. Y con respecto a la base inductiva, debo decir, voy a probar esta proposición en específico. La de cero, ¿sí? Pero decir cuál es la de cero. Si no, no tiene sentido, ¿sí? Decir, la proposición A de cero es esta, en específico. ¿Sí? Voy a probar que esa es verdadera, pero si no digo cuál es, no sé cuál es. ¿Sí? Ya. Eso en específico. ¿Qué más vi por ahí? Algo más que vi. Bueno, hay personas que no tienen ni idea de inducción, reemplazan por reemplazar. ¿Sí? Y en definitiva eso. Y no se olviden de la conclusión. Les dije, por uno y por dos se concluye tal cosa. ¿Sí? De hecho, vi que algunos, creo que nadie lo logró. Sí. Creo que una persona logró el ejercicio de inducción en específico y se olvidó la conclusión, de hecho. Sí. Y por eso no le puse el puntaje completo. ¿Sí? Pero si tenían esa estructura
de plantear bien planteada la base inductiva, bien planteado hipótesis inductiva, tesis inductiva, y bien planteado que concluyó tal cosa, ¿sí? 5 puntos. Sí, está bien planteado. Si no, no. 5 de los 8 puntos. No importa si no pudo llegar a, digamos, en el paso inductivo, llegar a encontrar el numerito que está buscando. ¿Sí? No importaba si no encontraba el numerito. No importaba. Pero si tenía esa estructura bien planteada, sí. Obviamente he demostrado correctamente la base inductiva. Si no, no sirve de nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿algún comentario extra? ¿Nada? ¿Seguros? Listo. Noticias extras. La fecha de la prueba, ¿no es cierto? Sí, debido a esto que ocurrió de que el 24 hubo este permiso para las de la tarde y demás, y también por cuestiones de que podrían alguien estar en ventaja en el sentido nosotros, eh, los profesores de la mañana y los de la tarde, pues en realidad sí se atrasaron una clase, ¿no? La fecha de la prueba es el 11 de enero, ¿sí? No el 10, que estaba planificada inicialmente, ¿no? ¿Sí? Es el 11, que es martes 11. ¿Sí? Y ya sabemos el procedimiento y ya se les enviará un correo con las indicaciones respectivas. ¿Sí? Eso recordarles. Temas acumulativo, lógica, conjuntos y números reales. ¿Sí? Valor de verdad, definición de ecuación, equivalencia lógica, deducción lógica, operaciones entre conjuntos, teoremas de cuerpo, teoremas de orden, eh, ecuaciones, ecuaciones. Sí, hasta ahí vamos a ver. ¿Sí? Entonces veremos algunas propiedades de los radicales, propiedades de los números reales en general. ¿Sí? Todo eso se evaluaría en esta próxima prueba. ¿Bien? Entonces, empecemos en particular a hacer estos ejercicios, ¿no es cierto? La clase pasada habíamos resuelto la ecuación 1, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Sí, de hecho en la 3 nos habíamos quedado y habíamos hecho algunos caminos diferentes. Respecto a eso, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Ah, ¿sí me oye? Sí, no hay ninguna duda. ¿No? Seguros. Empecemos con el ejercicio 4. El día de hoy. Chan, 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 chan. Dice, resuelva esa ecuación en ese conjunto. ¿Qué pasó? Ya. Resuelva esta ecuación en este conjunto en específico. Ya, en específico esa ecuación. Entonces, miren,
¿Qué tiene de diferente de los otros ejercicios? De los otros problemas. ¿Sí? ¿Qué tiene de diferente? La aparición de esta raíz cuadrada. ¿Sí? El hecho de que, por ejemplo, aquí apareció la raíz, digamos, denominadores, fracciones como tal, provocó que primero analicemos, ¿no es cierto?, cuando no se hace cero los denominadores. Y debido a la aparición de esta raíz cuadrada, debemos analizar primero, ¿sí? Debemos analizar primero para qué números reales esta expresión que está dentro del radical es mayor o igual que cero, ¿sí? Ver para qué números reales, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa expresión es esta expresión que está dentro del radical. Normalmente le llaman la cantidad subradical o el radicando, también le suelen llamar, ¿sí? Es mayor o igual que cero. Entonces, primerito eso. Entonces, primero, ¿sí? Se tiene lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Se tiene que 2 más x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Estamos claros? 2 más x al cuadrado es mayor o igual que cero. Entonces digo, a ver, ¿qué puedo hacer? Esta es una expresión, si quieren llamarle cuadrático, el que aparece el término x al cuadrado. Entonces como aparece esto, digo, voy a intentar factorizarlo, ¿sí? Entonces tengo que ver, primero que se me ocurre, ¿no es cierto? Es buscar dos números cuyo producto sea 2 y su suma sea 1. Y en primera instancia no los encuentro. ¿Sí? Los únicos que se me ocurren es el 2 y el 1, pero claro, su producto es 2, pero su suma no es 1. Entonces digo, no me sirvió por ese lado. Entonces voy con el método infalible. ¿Y cuál es ese? La completación del trinomio cuadrado perfecto. Entonces digo, voy a completar el trinomio cuadrado perfecto aquí. ¿No es cierto? Entonces voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo completo el trinomio cuadrado perfecto? Sumando una cantidad y restando esa misma cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Qué numerito tengo que sumar y restar? Para completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué numerito tengo que sumar y restar para completar el cuadrado perfecto? Podría ser el 2 y el 1. Porque el mismo numerito tengo que sumar y restar. ¿Cuál es ese numerito? ¿Un medio? ¿Un medio? Seguro. ¿Un medio? Seguros. Se olvidaron de completar el trinomio cuadrado perfecto 2 semanas. ¿Qué tengo que sumar? El coeficiente que está acompañando a la x, le divido para 2 y le elevo al cuadrado. ¿Cuál es ese número entonces? ¿Cuál es el coeficiente de x? Es 1, ¿no? Medio al cuadrado. 1 dividido para 2, es decir, un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tengo que sumar un medio elevado al cuadrado y restar ese mismo medio elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso en mente, digo, a ver, esta proposición es lógicamente equivalente. X al cuadrado más X. Aquí ya tengo que los tres primeros numeritos son el trinomio cuadrado perfecto, sería X más un medio elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Sería más, ¿cierto? Aquí sería 2 menos un cuarto, mayor o igual que 0,
¿Sí? ¿De acuerdo? Y aquí tengo x más 1/2 elevado al cuadrado. Más, aquí sería 4 por 2, 8, menos 1, 7, 7 cuartos. Mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? He completado el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Por un lado, ¿no es cierto? Sabemos que justamente, otra vez, por este teoremita, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta proposición es verdadera. O sea, es decir, es mayor o igual que 0 este numerito. Cualquier cosa elevado al cuadrado siempre es el número mayor o igual que 0. ¿Sí? Es un numerito mayor o igual que 0. ¿Sí? Y gracias al teoremita que justamente se deduce de ese, ¿no? Que decía, si casita al cuadrado es mayor que 0, más manzanita, donde manzanita era un número mayor que 0, siempre es mayor que 0. Gracias a este teoremita, ¿qué vimos? Lo vimos la clase. ¿Y qué? ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? ¿O qué puedo decir acerca del valor de verdad de esa proposición? Ah, ¿qué puedo decir acerca del valor de verdad de esa proposición? Es verdadero. Ah, que es verdadera. O sea, esta proposición es verdadera. No importa cuál sea el X. ¿Sí? Es decir, esta proposición es verdadera para cualquier número real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta proposición es verdadera para cualquier número real. ¿Sí? Es decir, ¿sí? Es decir, ¿sí? El conjunto B, que anteriormente lo habíamos determinado para las fracciones, en este caso es el conjunto R, ¿no? Entonces, si B es igual a R, ¿sí? Se tiene que, vamos a determinar, ahora sí, vamos a determinar el conjunto S. ¿Qué va a ser el conjunto de todos los números reales, tales que ¿qué? La raíz cuadrada. Ahora sí vamos, ya vimos, miren, el conjunto restricción, si le quieren llamar. ¿Sí? El conjunto restricción es R, ¿cierto? Y ahora sí vamos a resolver la ecuación. Vamos a encontrar el conjunto de todos los números reales, ¿cierto? ¿Sí? 2 más x al cuadrado es igual a 1 menos x. Vamos a encontrar todos los números reales tales que sean verdaderas esta ecuación. ¿Y qué se tiene? Y justamente ese va a ser subconjunto de este conjunto B. Sí, del conjunto de los números reales. Debería ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El conjunto S sub R, pongámosle para distinguirlo, ¿no? Ahora, sí, ahora, ¿sí? Puesto que X pertenece a este conjunto B, ¿sí? Se tiene lo siguiente. Ahora sí, no tengo ningún impedimento, ¿sí? Si X pertenece a este conjunto particular, al conjunto B, ¿qué tengo? Que 2 más X al cuadrado más X al cuadrado es igual a 1 menos X. O sea, ya tengo permitido escribir numerito 2 más X al cuadrado. Sí, ya tengo permitido. Sin ningún problema. ¿Sí? Sin ningún problema puedo escribir ese numerito. ¿Y esta proposición a qué es lógicamente equivalente? Ah, a ver, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Mi objetivo es tratar de borrar, de eliminar, de alguna forma, ¿no es cierto? Quitarme del camino a esa raíz cuadrada. De alguna forma. No sé cómo, pero de alguna forma. Sí, tengo que tratar de quitarme la raíz cuadrada de por medio. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que buscar
¿no es cierto? Algún teorema de las raíces cuadradas, ¿sí? O de los cuadrados, de hecho, en ese sentido, ¿sí? Y a ver, en ese sentido me acuerdo de un teoremita y decía lo siguiente: si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, ¿sí? Si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces, si A es igual a B, ¿qué pasa? El cuadrado de A es igual al cuadrado de B y viceversa. ¿Se acuerdan de este teoremita? Y de hecho había otro, ¿no? Si A es mayor que 0 y B es, digamos, si A es mayor que C, menor que 0 y B es menor que 0, entonces también pasa lo mismo, ¿no? Que los cuadrados son iguales. ¿Sí? Teníamos estos dos teoremitas. ¿Sí? Y eso es que lo que nos permite elevar al cuadrado ambos lados del igualdad. Esos son los únicos teoremitas que tenemos. Sí, los otros me permitían sacar la raíz cuadrada. Estos me permiten elevar al cuadrado. Entonces, ¿ante cuál de ellos nos enfrentamos? ¿Cuál de los dos debo usar? Entonces digo, a ver. Resulta que por el axioma de completitud, ¿sí? Por el axioma de completitud, yo sé que esta expresión del lado izquierdo siempre es un número mayor o igual que 0. Y gracias a que x está en b. ¿Sí? Porque si x está en b, justamente, ¿qué pasa? La expresión 2 más x al cuadrado, más x al cuadrado es mayor o igual que 0. Ah, entonces, gracias al axioma de completitud, esta expresión es verdadera. Digamos, esta expresión es un número positivo. ¿Sí? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Y este número de acá es positivo? Ah, ¿es positivo o es negativo? Ah, ¿es positivo o negativo? Ah, ¿aló? ¿Están ahí? Positivo. ¿Seguro que es positivo? Ese numerito que está ahí, ¿es positivo o es negativo? Es positivo. No, no es ni positivo ni negativo. De hecho, no sé, ¿sí? Porque x puede ser cualquier número, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si x es 2? 1 menos 2 es menos 1, o sea, es negativo. ¿Y qué pasaría si x fuera, qué sé yo, 0? Ah, pues 1 menos 0 es 1, donde 1 justamente es un número positivo. Entonces, no sé, como no sé x, no sé si este numerito es positivo o negativo, ¿sí? Y por lo tanto, ante esta circunstancia, no puedo usar ni este teorema ni este otro, porque en ninguna de las dos circunstancias se cumplen las hipótesis para poder usar el teorema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso, chicos? Sí. ¿Sí? Ya. Y entonces, ¿qué pasa? Me quedo en blanco, ¿no? O sea, no puedo usar los únicos dos teoremas que podía usar. Debo encontrar un camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es mi salida en este caso? Usar primero la tricotomía. ¿Sí? Usar el axioma de tricotomía. ¿Y qué me dice el axioma de tricotomía? Que un número o bien es mayor que 0, o bien es 0, ¿sí? O bien es menor que 0. ¿Sí? Una de las tres opciones. No las tres a la vez, pero sí una de las tres. ¿Sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Un número
¿Sí? ¿Cuál número? El que no sé, el que me está causando el problema, ¿no? No sé si 1 menos x es mayor o igual que 0, ¿sí? O ese numerito, 1 menos x, es menor que 0. ¿Sí? No sé si es mayor que 0 o si es menor que 0. ¿Sí? No sé si es mayor o igual o es menor que 0. Y como esta proposición es verdadera, ¿sí? Como esta proposición es verdadera por el axioma de tricotomía, ¿sí? Puedo introducirla, ¿cierto? ¿Sí? A esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Y ambas, la proposición de la izquierda de la equivalencia lógica y la de la derecha de la equivalencia lógica, tienen el mismo valor de verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y así, miren, introducido esto. ¿Qué produce esto? Tengo, ¿sí? La conjunción, ¿sí? De la disyunción de dos proposiciones y una tercera. Debido a la propiedad, ¿sí? Distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. ¿Qué dice? ¿Qué dice esa propiedad? La conjunción de A y la disyunción de B y C es lógicamente equivalente ¿a qué? A la disyunción de las conjunciones de A y B, ¿sí? De A y B, ¿sí? Y A y C, ¿sí? He distribuido este con este con este. En otras palabras, por eso se llama distributivo. ¿Sí? Y el signo que está afuera queda dentro y el que estaba dentro queda afuera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Debido a esta propiedad, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Me queda que 1 menos x es mayor o igual que 0 y la raíz cuadrada de 2 más x al cuadrado es igual a 1 menos x. ¿Sí? O, ¿cierto? ¿Sí? 1 menos x es menor que 0 y la raíz cuadrada más x al cuadrado, ¿sí? Es igual a 1 menos x. ¿Estamos de acuerdo? Sí está claro. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? En otras palabras, nos está diciendo, miren, como nos cortó un poco la viada, ¿sí? Cuando tengamos expresiones, ¿sí? O ecuaciones, ¿no es cierto? Que tengan esta forma. La raíz de A, la raíz de A es igual a B. Esta proposición es lógicamente equivalente ¿a qué? A que si B es mayor o igual que 0 y la raíz de A es igual a B. O, sí, si B es menor que 0, ¿cierto? Y la raíz de A es igual a B. Eso es lo que me está diciendo, me está dando la estrategia de cómo resolver ecuaciones que tengan esta forma, ¿no? Sí, que es muy común. Sí, ustedes han de haber topado muchas veces con este tipo de ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo? De esta forma. ¿Sí? Tengo que analizar cuánto B es menor o igual que 0 y cuánto B es menor que 0. Sí, el lado que no está, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resultado de una raíz positiva siempre es, de la raíz de un número es siempre un número positivo. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, vamos a irnos por el lado más fácil. En este punto, en esta circunstancia, ¿no es cierto? Miren, aquí, en este lado, en esta proposición que está a la derecha de esta disyunción, ¿sí? En esta de aquí, estoy dando por hecho que este numerito, ¿qué es? ¿Es negativo o positivo?
Positivo. ¿Ah? Negativo. Aquí está, miren. 1 menos x es menor que 0. Por la definición de número negativo, si un número es menor que 0, entonces es negativo. Entonces, este numerito es negativo. ¿Sí? Y yo ya sé, miren, acá yo ya sé que este numerito, la raíz cuadrada de 2 más x al cuadrado, ya sé que es un número positivo por el axioma de completitud. Y la pregunta que yo les hago ¿es posible que un número positivo sea igual a un número negativo? Ah, ¿es posible? Ah, ¿es posible? No, No. Entonces, ¿qué puedo decir acerca del valor de verdad de esta proposición? es falso. Justamente esta proposición sería falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. ¿Sí? Y de hecho, por el axioma de la conjunción, ¿sí? Por el axioma de la conjunción, ¿qué podría decir acerca del valor de verdad de esta proposición? Es De la falso. conjunción, que también es falso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Ah? ¿Sí estamos Sí. claros? ¿Sí? Es decir, miren, tengo en este punto, tengo que 1 menos x es mayor o igual que 0 y la raíz cuadrada de 2 más x al cuadrado, ¿sí? Es igual a x, ¿sí? Esto está entre paréntesis, o esta proposición falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O esa proposición falsa. Yo esa proposición falsa la puedo sustituir por cualquier otra falsa. Por ejemplo, X pertenece a la clase base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? La sustituyo. Sí, ya vamos a ver qué efecto tiene eso. Sí, ya vamos a ver qué efecto tiene eso. ¿Sí? Ya. Claro hasta ahí. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Listo. Ahora sí, vamos un poquito más adelante. En este punto, y ahora analicemos la otra proposición. ¿Sí? ¿Este número es positivo o negativo? Ah, ¿este numerito es positivo o negativo? Positivo. En efecto, es positivo o cero, ¿no? Que en este caso el cero no nos interesa mucho, ¿no? En ese sentido, porque el teorema siendo válido incluso si es cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este numerito es positivo. Este también es positivo. Oh, y ahora sí, gracias a eso de ahí, ¿no es cierto? Nos encontramos, ¿sí? Ante que podemos usar este teorema. Este número es positivo, este otro número es positivo, dos números son iguales, puedo elevar al cuadrado a ambos lados. Gracias, ahora sí, puedo usar ese teorema. Entonces, así, 1 menos x es mayor que 0. Y ahora aquí puedo elevar al cuadrado. 2 más x al cuadrado, y esto sacado a la raíz cuadrada, lo puedo elevar al cuadrado. 1 menos x también lo puedo elevar al cuadrado. ¿Sí? Esto sigue estando en paréntesis o x pertenece a la clase vacía. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros?
¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Sí? Ya. Ahora sí, vamos viendo aquí. 1 menos x es mayor o igual que 0, eso no lo toco. Y aquí al elevar al cuadrado, pues en teoría se cancela la raíz, ¿no? ¿Sí? Por el axioma de completitud. ¿Sí? El axioma de completitud me garantiza eso. Y aquí tendrán cuidado de no dejarlo así, ¿no? Cuidado a hacer eso, ¿no? Es un binomio elevado al cuadrado. O sea, estamos. De ahí, esta x al cuadrado con esta x al cuadrado se cancelarían porque pasaría lo que está sumando a restar al otro lado y se cancelarían por la existencia del inverso aditivo, ¿no? ¿Sí? Me falta aquí, no nos olvidemos, o x pertenece a clase vacía. ¿Sí? De ahí que tenemos 1 menos x es mayor o igual que 0 y aquí tendríamos 2 más lo siguiente. Esta x se queda en este lado, este 2x pasa al otro lado, este 2 pasa al otro lado y este 1 se queda en ese lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? En teoría es lo que normalmente les suelen llamar despeje, ¿no? Que no lo hemos, no se llama así, ¿no? O sea, lo que vulgarmente se conoce así. Hemos utilizado las propiedades aditivas y cancelativas, ¿no es cierto? De la igualdad. ¿Sí? Ya, ¿y esto qué sería? Pues la suma de una x y 2x, gracias a la definición de 3, x igual a menos 1. Y 1 menos x es mayor o igual que 0. ¿Sí? O x es vacío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? 1 menos x es mayor o igual que 0. Y x es igual a menos 1/3. O x pertenece a la clase vacía. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Aquí tengo esta conjunción. Tratar de orientarme a esa conjunción. ¿Sí? O sea, tratar de simplificar esa conjunción de alguna forma. ¿Sí? Por este lado, yo sé que x pertenecería al unitario de menos 1/3, ¿no? En este lado. Y por acá, 1 menos x es mayor o igual que 0. Si utilizo las propiedades aditivas y cancelativas justamente de la relación de mayor o igual, podría este x estar sumando pasar al otro lado resta. Y viceversa, ¿no? Si está sumando al un lado, pasa restando al otro, ¿cierto? Entonces tendría que 1 menos x es mayor o igual que 0. ¿Sí?
Y por la definición de menor o igual, tendríamos que x es menor o igual que 1. Y x pertenece a menos un tercio. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si 1 es mayor o igual que x, entonces x es menor o igual que 1, ¿no? ¿Sí? El teoremita que decía sí y solo si eso ocurre, ¿no? Si a es mayor o igual que b, entonces b es menor o igual que a. Y viceversa, ¿no? Y por eso es válida la equivalencia lógica. Ya. Interesante. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces me voy a centrar únicamente, ¿no es cierto? Me voy a centrar únicamente en estas proposiciones. ¿Sí? En esta de aquí. Entonces digo, a ver, si x es mayor o igual que 1 y x es menor que menos un tercio, ¿sí? Justamente de esta proposición, ¿sí? Se deduce, por ejemplo, puedo deducir de esta proposición, ya sea puedo deducir que x es menor o igual que 1, y también de estas dos, de esta proposición, de la conjunción de estas dos proposiciones, perdón, x pertenece a un tercio, también puedo deducir, ¿no es cierto?, que x pertenece al unitario de menos un tercio. ¿Sí? Por la eliminación de la conjunción, de esta proposición se deduce esta, pero también de esta proposición se deduce esta otra. ¿Sí? Interesante, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, la pregunta es, ¿sí? Digo, ¿será que hay cómo regresar? ¿Sí? De x mayor o igual que un medio, ¿será que puedo deducir que x pertenece al menos un tercio? Y de hecho, esto no se puede. De esto, no necesariamente x pertenece se va a menos un tercio, pero de x pertenece a menos un tercio, sí se puede deducir que x es menor que 1. Sí, se puede deducir. ¿No se puede? Sí, sí se puede deducir. ¿Cómo? Y pues, ¿no es cierto? X pertenece a menos un tercio. Sí, paso 2. Digo, yo sé que 1, que menos un tercio, no, que 1 tercio es menor que 0. ¿Y por qué menos un tercio es menor que 0? Porque un tercio es mayor que 0 y es menor que 0. ¿Y por qué un tercio es mayor que 0? Ah, porque 3 es mayor que 0 y por la monotonía del inverso multiplicativo, su inverso multiplicativo también es positivo. Entonces, y esto luego por la transitiva, 1 es mayor que menos un tercio. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, menor o menor igual, no importa. ¿Sí? Por la introducción de la relación de menor igual. ¿Sí? Es decir, ¿sí? Paso 3, x es igual a los menos un tercio, justamente en este punto de aquí, por la definición de par de unitario, ¿sí? Y por el axioma de sustitución, esta proposición, en lugar de menos un tercio, puedo poner x, deduce que x es menor o igual que 1, que es lo que quería probar. En el otro caso, esto no lo puedo deducir. ¿Estamos de acuerdo? Miren que aquí resulta que la posición deduce de aquí. Y luego, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí puedo deducir, de hecho puedo. De esta se deduce y x pertenece al unitario de menos un tercio. Sí, porque aquí puedo introducir la conjunción.
tranquilamente, porque justamente ya tengo, esta es verdadera y esta también es verdadera, las dos son verdaderas, ¿no? La conjunción de ambas. Es decir, miren, ¿sí? De esta proposición se deduce esta, y de esta en particular se deduce la conjunción de ambas. Es decir, esta proposición y esta otra son lógicamente equivalentes. Esta y esta. Por lo tanto, por el principio de sustitución, la disyunción de esta y esta otra es lógicamente equivalente a esta. Y luego, ¿qué tengo? X pertenece por la definición de un, ¿cierto? ¿Sí? Pertenece a la unión de estos dos conjuntos. ¿Sí? Y una propiedad de los conjuntos es que la unión de un conjunto y la clase vacía es ese conjunto en particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, miren, la solución, ¿no es cierto?, prácticamente de nuestro ejercicio, ¿sí? Se limita prácticamente al lado a esta primera circunstancia, ¿no? A esta primer paréntesis que abrimos, ¿no? Esa ya termina siendo la solución del problema, ¿sí? Por eso, y en muchas ocasiones, aunque es un error bastante grave, ¿no es cierto? ¿Sí? Nunca se toma en cuenta este camino. Este camino, porque ese camino me lleva siempre a la clase vacía como solución de ese camino, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y al final no va a interesar, ¿cierto? Por justamente las propiedades de la clase vacía. Y normalmente sí, se eleva al cuadrado sin ningún problema y claro, llegan a la solución. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, miren, la solución en el conjunto R, va a ser el unitario de menos un tercio, intersección con el conjunto R, o el conjunto B en este caso, que es justamente R, ¿no? ¿Sí? Entonces es justamente el unitario de menos un tercio. Esta es la solución en R. El conjunto solución en R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es la solución. Este conjunto de S sub R que quería encontrar es este. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Podríamos tal vez hacer otro ejercicio similar en G. Sí, sí, vamos a seguir haciendo más ejercicios. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Sí? Sí, ese es el objetivo, hacer más ejercicio. ¿Sí? Ya. ¿Qué problema hubo aquí? Aquí hubo un problema bastante interesante, ¿no es cierto? Que nos cortó aquí, ¿no es cierto? En este punto me tocó salirme de la solución y tratar de ver, a ver que esta proposición era lógicamente equivalente a la de acá. Y me tocó hacer un trabajo acá. Entonces, esto, ¿sí? Es bastante complicado, ¿no? Sí, no es tan fácil a veces demostrar que esta proposición es lógicamente equivalente a la otra de acá, ¿no es cierto? Entonces debemos ver un método que nos permita o nos facilite eso, ¿sí? Y eso nos lo facilita la introducción de lo que conoceremos como intervalos, ¿sí? Como intervalos, ¿sí? Y vamos a ver justamente ello. Vamos a ver justamente voy a hablar de los intervalos, ¿sí? Voy a hablar justamente de los intervalos, ¿sí? Justamente vamos a hablar de los intervalos. Entonces, primerito, ¿sí? Al rato que introducimos la idea
¿sí? De raíz cuadrada, y debido a la restricción que impone la idea de raíz cuadrada, ¿sí? Primero debemos recordar ciertas cosas importantes, ¿no es cierto?, de las desigualdades. La primera que ya la usamos, ¿no? ¿Sí? La primera de ellas que ya la usamos, que es, miren, si en una desigualdad está sumando un número, puede pasar al otro lado restando y la desigualdad mantiene el sentido, ¿no? ¿Sí? Si está restando, pasa al otro lado sumando y la desigualdad mantiene el sentido. ¿Sí? Entonces, eso es importante, relevante recordar. Segunda cosa, ¿sí? Si un número está multiplicando en una desigualdad y quiero pasarlo al otro lado dividiendo, ¿sí? ¿Qué tengo que garantizar? Que ese numerito que ya va a pasar multiplicando o dividiendo, tiene que ser mayor. Y en ahí, ¿qué pasa? No cambia el sentido de la desigualdad. Se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Si está multiplicando y lo paso a dividir, ¿sí? No cambia el sentido. Y si está dividiendo, lo paso a multiplicar, no cambia el sentido. Pero siempre y cuando el numerito que es en cuestión, el que hace el movimiento, por así decirlo, ¿sí? Sea mayor que cero. Pero ¿qué pasa si es menor que cero? ¿Sí? Si es menor que cero, si está multiplicando y pasa a dividir, cambia el sentido de la desigualdad. Y si está dividiendo y pasa multiplicando, cambia el sentido de la desigualdad. Si estaba mayor, pasa menor, y si estaba menor, pasa mayor. ¿Sí? Entonces, eso, recordar esas 4 reglas fundamentales en este punto. ¿Sí? Hay una tercera que ya vamos, estas 5 y 6, en su momento, cuando las utilicemos, hablaremos de ellas. ¿Sí? Entonces, eso como primera circunstancia de recordar. Y ahora sí, vamos a hablar justamente de los intervalos. ¿Sí? Vamos a hablar de los intervalos. ¿Sí? En teoría hay 6 tipos de intervalos que les llaman, ¿no es cierto? ¿Sí? El primero de ellos es el intervalo cerrado de extremos A y B. ¿Sí? Así se llama. Y se representa con este signo. ¿Sí? Corchete A, B, corchete. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Y qué es este conjunto? Es un conjunto. ¿Sí? Es un conjunto de todos los números reales, ¿sí? De todos los números reales mayores o iguales que A, ¿sí? Y menores o iguales que B. Menores o iguales que B. Es decir, miren, en otras palabras, este signo se introduce para representar este conjunto en específico. El conjunto de todos los reales tales que, ¿sí? A es menor o igual que X, menor o igual que B. Y de hecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que esta equivalencia lógica es válida. Si X pertenece al intervalo cerrado de extremos A y B, esta proposición es lógicamente equivalente ¿a qué? A que X está entre A y B. Entre A y B. ¿Sí? Si U estuviera en este conjunto, ¿qué significa? Que ese U es menor o igual que B, pero mayor o igual que A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que me dice. Entonces, esas equivalencias lógicas son válidas. ¿Sí? Ya. Vamos con el otro, el intervalo abierto de extremos. Ahí va, que se representa con este signo. ¿Sí? Este signo, ¿sí? También ha sido reservado para el par ordenado, ¿no? El par ordenado de A y de B también se representa igualito. Y esto ocurre mucho en matemáticas. ¿Sí? Que a veces un mismo signo representa 2 conceptos diferentes. ¿Sí? En este caso, y en nuestro ámbito, en este punto, este signo va a representar el intervalo abierto de extremos A y B. ¿Sí? Normalmente, ¿sí? Por la confusión que podría presentar esto con el par ordenado, yo suelo utilizar, ¿no es cierto?, este signo en su lugar, ¿sí? Para que no se parezca al signo de par ordenado, ¿sí? Para que no se parezca al signo de par ordenado. Yo suelo usar este de aquí, ¿sí? Y lo usaré bastante, ¿sí? Lo usaré bastante.
Este signo, digamos, es el estándar. Y de hecho, en la mayoría de textos de matemática, justamente para el intervalo abierto utilizan. Sí, utilizan este. ¿Ya? Entonces, el conjunto de todos los números reales están entre A y B, sin incluir ni A ni AB. Sin incluir ni A ni AB. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, lo que nos está diciendo esto de aquí, ¿sí? Es que si hubiera un elemento que está junto, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que ese elemento es menor que B, pero mayor que A. ¿Sí? No es su defecto. Utilizan el otro signo. ¿Sí? Esto significa que ese elemento está entre A y B. ¿Sí? Obviamente usted que si este es en específico sería el par ordenado, tocaría representar con la idea de par ordenado, ¿no? ¿Sí? Que es con su definición específica. ¿Sí? Ya. Ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Veamos el otro conjunto, ¿no? ¿Sí? El intervalo abierto en A y cerrado en B. ¿Sí? Que se representa con este signo. ¿Sí? El otro signo que normalmente puede usarse es este, ¿no? ¿Sí? Siguiendo la idea de acá arriba, ¿no? ¿Sí? También se utiliza bastante ese signo. Y es el conjunto de todos los números reales que mayores que A y menores o iguales que B. Es decir, representa este conjunto. O sea, este conjunto es igual a este. Es lo mismo, está definido a través de esta equivalencia lógica, ¿cierto? Si U perteneciera a este conjunto, entonces esto es lógicamente equivalente ¿a qué? A que ese coelemento está entre B y A. ¿Sí? Ya, cuidado ir a confundir esta equivalencia lógica con igualdad, ¿no? Sería un error gravísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros? O en su defecto se puede usar el otro signo, ¿no? Que un menor o igual que B. ¿Sí? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Igual acá, el otro es en cambio cerrado en A y abierto en B y se utiliza de esta forma, ¿no? ¿Sí? Abierto en A, cerrado en A y abierto en B. ¿Sí? Ya, y aquí vienen vienen los otros intervalos. Los infinitos cerrados, ¿sí? Y los intervalos infinitos abiertos. ¿Sí? Los cerrados, ¿sí? Se representan ta, y aquí se introduce este signo más y este como un 8 acostado, ¿sí? Se introduce ese signo, ¿sí? Y se introduce este signo, menos y ese 8 cerrado, ¿sí? Y se los pone, mire, abiertos, ¿no? Se puede poner ya sea así o así, ¿no? Abiertos, para representar que están abiertos ahí, ¿sí? Y son conjuntos especiales, son conjuntos, ¿sí? De todos los números reales que son mayores o iguales que A, que es este de aquí, o los menores o iguales que A, que es este de aquí, ¿sí? Menores o iguales. ¿Estamos de acuerdo? Los menores o iguales o los menores o iguales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, la proporción U pertenece al intervalo de A más infinito. Normalmente ese nombre se lee ya. Más infinito es el que se le nombra. ¿Sí? Es lógicamente equivalente a ¿qué? A que U es mayor o igual que A. Y esto ya apareció. Nos va a servir porque esta expresión o algo con esta forma apareció aquí arriba, que estamos viendo, ¿no?
aquí X es menor o igual. Es decir, si en esta circunstancia aquí hubiera ya sabido esta parte de aquí, eso significaba que X pertenecía, ¿no es cierto?, al intervalo de menos infinito hasta 1. Ya hubiera introducido esa notación, eso mejoraba un poquito la situación, ¿no? Y hubiera podido usarlo ahí, en ese punto. Y de hecho así vamos a ir trabajando más adelante. ¿Sí? Acompañado de una cosa geométrica que vamos a ver. ¿Sí? Ya, los abiertos justamente no incluidos el ano. ¿Sí? No vienen incluidos el ano. Y obviamente son abiertos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Sí? Ya. Ayudarnos un poquito más, ¿sí? Vamos a introducir justamente y aclarar esto de los símbolos infinito y más infinito. ¿Sí? Más infinito y menos infinito. Y lo primerito que toca aclarar de ellos es que, ¿sí? No representan números reales. ¿Sí? No representan números reales. Es decir, ¿sí? No tiene ningún sentido, ¿sí? Ningún sentido hablar, ¿sí? De la suma de estos signos, del producto de estos signos. O sea, expresiones como más infinito, más infinito, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido, ¿sí? No puedo escribir esto, ¿sí? Expresiones como más infinito, más menos infinito, tampoco tiene ningún sentido. No puedo escribir. Y menos aún hacer esto con algún número, ¿no? Porque esto no es un número real. ¿Sí? Esto no es un número real. Es un signo que me permite introducir la idea de que se extiende, digamos, de forma indefinida. Y ya vamos a ver por qué es necesario, que normalmente se lo hace de esa forma. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, todas estas expresiones en las que podrían aparecer estos signos no son válidas, no tienen ningún sentido. ¿Sí? ¿Ya? Que quede claro esto, chicos. Porque, ¿sí? Esto es el error número 1, ¿sí? En cálculo. Hacer o intentar hacer operaciones, ¿sí? Con estos signos, que no son números reales. ¿Sí? Que no son números reales. ¿Sí? Ya. Tomen en cuenta, ¿sí? Cosa número 1 que les van a preguntar en cálculo y que van a cometer seguramente, ojalá ustedes no, ¿sí? No se hacen operaciones con estos signos, ¿sí? Porque no son números reales. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna duda. ¿No? Ya, avancemos un poquito. Vamos a hablar un poquito de, vamos a introducir un concepto geométrico. ¿Sí? Vamos a introducir un concepto geométrico. Ustedes saben, es cierto, ustedes no reciben geometría. Bueno, entonces, en la geometría hay tres conceptos bastante
básicos, de hecho primitivos, ¿sí? Justamente, y son los conceptos de punto, ¿sí? Recta y plano. Estos son los conceptos base, de hecho los conceptos primitivos de la geometría, ¿sí? Al ser conceptos primitivos no se definen, no se dicen qué son explícitamente, pero no está por demás dar la idea de lo que conocemos como punto, ¿no? Esa porción, por así decirlo, porción mínima del espacio que se representa con literalmente lo que conocemos como punto, ¿sí? Así se representa geométricamente un punto. No se define. ¿A través de qué? De ciertos otros axiomas se va a definir lo que es, ¿sí? Axiomas se definen implícitamente a los conceptos primitivos. La idea de recta es esta idea de conjunto de puntos que se extienden en una sola dirección y etcétera. Esta idea que teníamos de recta, ¿sí? Tampoco no se define, pero, ¿sí? Su representación geométrica se la realiza de esta forma, ¿cierto? ¿Sí? Inclusive, ¿no es cierto? Se le pone unas flechitas, ¿no? A los costados para decir que se extiende tanto hacia la derecha como hacia la izquierda de forma indefinida, ¿sí? Y la idea de que en este caso no es relevante, sino que es eh, como un cuadradito su representación geométrica, ¿cierto? Y es esta idea de puntos que no son colineales, ¿no? ¿Sí? Están ubicados, pero sí son coplanares, ¿no? Es bastante complicado la definición y en este sentido, nosotros no es importante lo, ¿sí? Vamos a quedar con esta idea de punto y recta, ¿sí? Normalmente a los puntos se los representa con letras mayúsculas, ¿sí? A las rectas con letras minúsculas y a los con letras minúsculas del alfabeto griego. Son las representaciones normales, ¿sí? Uno de los axiomas, las proposiciones de la guía de geometría, dice, dados dos puntos, no, eh, no son iguales. Por esos dos puntos pasa una única recta. Sí, es una de las proposiciones que dice, dos puntos que no son el mismo, pasa una y solo una recta de esos dos puntos, ¿sí? Es decir, tanto A como B pertenecen a esa recta, ¿sí? Y para representar justamente a la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Por esos dos puntos, normalmente se la suele representar de esta forma, ¿sí? A la recta que pasa por estos dos puntos, por los puntos A y B se la suele representar así, ¿sí? Ya, eso tener en cuenta. Tercera cosa, ¿sí? Resulta que justamente para definir la distancia entre dos puntos, ¿sí? Uno de los axiomas que normalmente se le llama de la medida, en la parte de la geometría, ¿sí? Garantiza, ¿sí? La existencia, ¿sí? De una relación, ¿sí? Entre una relación, ¿sí? Entre números reales y puntos en una recta, ¿sí? ¿Y qué relación dice? Dada una recta, ¿sí? A cada punto de esta recta le corresponde un único número real, ¿sí? Un único número real, ¿sí? Y a cada número real le corresponde un único punto en la recta. Es decir, lo que nos está diciendo esta parte de aquí, se considera importante, ¿sí? Cada una recta, cualquiera sea esta recta, ¿sí? Existe una relación entre los puntos de la recta, por ejemplo, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, digamos, todos puntos de la recta. Entre cada punto de esta recta y un número real, digamos, A, B, C y D respectivamente, números reales. Números reales. Números y recta, ¿cierto? Hay una relación entre esos números,
sea, a cada punto, a cada puntito le corresponde un número real, ¿sí? A cada puntito le corresponde un número real y a cada número real le corresponde un punto. Es decir, por ejemplo, al punto B le corresponde el número real B y al número real B le corresponde el punto B. Y así sucesivamente para cualquier número real y para cualquier punto en la recta. Hay esta relación entre los dos conjuntos, ¿no? Al fin y al cabo, la recta es un conjunto y el conjunto de los números reales es un conjunto. ¿Sí? Ahí está. Pero tal que, justamente, la distancia, ¿sí? Entre los puntos A y B, ¿sí? Es la resta, ¿sí? Entre las coordenadas de esos puntos, ¿sí? A estos puntitos, a estos números reales, normalmente le llaman la coordenada del punto, ¿no? Sí, es el nombre que le dan. Entonces, la resta de las coordenadas de esos puntos, ¿sí? La distancia entre el punto A y el punto B es la diferencia entre B y A en este caso, ¿sí? De la coordenada mayor y la coordenada menor, o de la menor, digamos, de la mayor menos la menor, ¿sí? Ya, una convención normal, común y corriente es que los números que están más hacia la derecha, ¿sí? En la recta, por así decirlo, son mayores que los que están a la izquierda, ¿no? Es la convención que se ha hecho en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Y con la que trabajaremos nosotros. Eso no quiere decir que si a alguien se le ocurre hacerlo al revés, los que están más a la izquierda sean mayores que los que están más a la derecha, esté mal, ¿no? De hecho, si lo aclara y dice explícitamente, los que están más a la derecha son mayores, los que están más a la izquierda son mayores que los de la derecha, clara y trabaja así. Nosotros no, porque para inclusive no confundirnos hacia la derecha más grandes que hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer? ¿Sí? Encontrar representaciones gráficas para los intervalos. Por ejemplo, ¿sí? Justamente, por ejemplo, ¿sí? Digamos, ¿sí? Dada mm, para cada intervalo en específico, ¿cierto? Para cada intervalo en específico, vamos a poder asociarlo con una representación gráfica asociada. ¿Sí? Por ejemplo, para el intervalo cerrado de extremos A y B, su representación gráfica, ¿sí? Será esta, ¿no? B está más a la derecha que A, porque B es mayor que A, eso es lo que hemos acordado, ¿sí? Y la representación gráfica de ese intervalo sería esta de aquí. Una línea recta, un segmento propiamente, ¿no es cierto? Un segmento, ¿sí? Donde justamente para recalcar el hecho de que A está aquí y B también está aquí, se pintan unos puntitos negros en los extremos de ese segmento, ¿no? ¿Sí? Para el intervalo, por ejemplo, cerrado en A y abierto en B, ¿sí? Se utiliza la siguiente representación gráfica, ¿no? Ejemplo A y B, obviamente los mismos, pero se utiliza esta representación gráfica, ¿sí? Un puntito cerrado en A y abierto en B, ¿sí? Si, por ejemplo, quiero el otro, la representación gráfica en este caso sería así, ¿no? ¿Sí? El abierto, ¿no? ¿Cómo sería este? Ahí B, ¿sí? Abierto en A, abierto también en B. Sí, no están incluidos.
¿Cómo haría para los infinitos? Por ejemplo, el intervalo de a más infinito. ¿Cómo se representa gráficamente? Tengo el punto A, ¿no es cierto? El punto de coordenadas A, de coordenada A. Se pinta esto y se extiende de forma indefinida. ¿Sí? No se pone flecha ni nada por el estilo. Se extiende de forma indefinida. ¿Sí? Y por eso la idea de que se extiende indefinidamente hacia la derecha se representa con ese signo más infinito. ¿Sí? Por eso se utiliza eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, el intervalo abierto de extremos infinito, ¿sí? Que viene desde menos infinito hasta A, ¿sí? ¿Cómo se representaría? Ah, pues tengo el número real A, ¿sí? Y entonces viene desde el menos infinito y se acaba en A, pero sí incluirá A. ¿Sí? Entonces, miren, ya tenemos las representaciones gráficas, ¿no es cierto? De los intervalos, ¿no? ¿Y esto para qué me va a servir? Para poder, ¿no es cierto? ¿Sí? De forma más sencilla, realizar operaciones, ¿no es cierto? Entre conjuntos de números reales, ¿sí? Entre subconjuntos de números reales. En concreto, ¿sí? Operaciones entre intervalos, ¿sí? Entre intervalos. ¿Cómo? Ejemplos. Veamos ejemplos al respecto, ¿sí? Por ejemplo, me dicen determine los siguientes conjuntos, ¿sí? Determine la unión, ¿sí? La unión del intervalo cerrado de extremos 2 y 5 y el abierto de extremos menos 1 y 3. Entonces, ¿cómo hago la unión de esos dos conjuntos? A ver, voy a hacer la unión de esos dos conjuntos. ¿Cómo lo hago? Voy a representar en la recta numérica este intervalo. El intervalo de 2 a 5. ¿Cómo es? Cerrado en 2, cerrado en 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso para el conjunto este de aquí. ¿Sí? Ah, ya. El intervalo de menos 1 a 3. Menos 1 está por aquí. 3 está por acá. ¿Cierto? Viene abierto. Entonces, esta es la representación gráfica de esto. Entonces, a través de la representación gráfica, puedo darme cuenta cuáles son los elementos que están en la unión de estos dos conjuntos. Entonces digo, los elementos que están en la unión de estos dos conjuntos son los elementos que están entre este y este, en este intervalo, en el intervalo de menos 1 hasta 5, cerrado. ¿Sí? ¿Por qué el menos 1 va abierto? Porque el menos 1 no está ni en el azul ni en el negro. ¿Sí? ¿Por qué el 5 va cerrado? Porque el 5, a pesar de que en el azul no está, en el negro sí está y forma parte de la intersección. ¿Sí? Y todos los elementos que están entre esos números, entre menos 1 y 5. Excluido el menos 1, incluido el 5. Es decir, la unión de esos dos intervalos resulta ser el intervalo, ¿no es cierto?, de menos 1 a 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí se dan cuenta de que esto nos facilita bastante la representación gráfica de los intervalos para determinar los conjuntos. Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Espérenme.
Ya, perdón la interrupción. ¿Sí? Entonces, miren, esto me va a permitir, me va a facilitar, ¿cierto? Las operaciones entre conjuntos. ¿Sí? Entre intervalos. Siguiente ejercicio nos dice, determinen la intersección de esos dos conjuntos. Digo, a ver, la intersección de los dos mismos conjuntos. A ver, por definición de intersección son los elementos, la intersección tiene como elementos, ¿sí? Los elementos en común entre los dos conjuntos. ¿Y qué tienen en común esos dos conjuntos? Esto de aquí, intervalo de aquí, ¿no? ¿Sí? El intervalo de 2 a 3, todos los numeritos entre 2 y 3. El 3 lo tienen en común, pues el 3 no lo tienen en común, ya que el 3, a pesar de que está en el conjunto negro, no está en el conjunto en azul. ¿Sí? ¿Y el 2 lo tienen en común? Sí, sí lo tienen en común, justamente porque el 2 tanto está en el conjunto como conjunto en azul. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Sí. Sí. Ya tengo la intersección. La intersección de estos dos conjuntos resulta ser ¿cuál? El intervalo sea en 2 abierto en 3. ¿Estamos claros? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Miren, el otro me dice, haga diferencia, ¿sí? La diferencia, ¿sí? Entre el intervalo de 2 a 5 y el intervalo de menos 1 a 3, ¿sí? Ya, aquí hay una cosa importante de recalcar. Aquí suena, se ve hasta un poquito y un tanto confuso, ¿no? Que este menos y este menos, ¿no es cierto? Este menos indica el inverso aditivo de 1, ¿no es cierto? En este caso. Y este menos está haciendo referencia a la operación diferencia entre conjuntos, ¿sí? Y en ocasión, en lugar de usar el signo menos, en lugar de este de aquí, no se lo usa este, se lo usa al otro, ¿no? Ay, este de aquí, ¿no? ¿Sí? Para evitar justamente la confusión y no pensar que es el menos de la operación resta, sino de la operación entre conjuntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces me pide esta diferencia entre estos dos conjuntos. Entonces, por la definición de diferencia, ¿sí? La diferencia tiene como elementos, ¿sí? A los elementos que están en el uno conjunto, pero no en el otro. O sea, los elementos que están en el primer conjunto y no están en el otro. ¿Y cuáles son esos elementos? El negro, en este caso sería el conjunto negro, ¿sí? Menos el conjunto en azul, ¿sí? Los elementos que están en el conjunto negro, pero no en el azul. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos que están solo en el negro, por así decirlo, serían todos los del 5 hasta el 3, digamos, si los veo desde este sentido, ¿sí? Y el problema ¿está en la diferencia? Entonces digo, a ver, el 3 está en el conjunto negro, en efecto. ¿Está en el conjunto en azul? No. Por lo tanto, ¿sí? Está en la diferencia de ambos. ¿Está claro, chicos? El 3 era un problema porque no sé si está o no en la diferencia. Pero sí está. ¿Por qué? Porque está en el negro, pero no en el azul. Es decir, justamente 3 pertenece al intervalo de 2 a 5, ¿sí? Y 3 no pertenece, ¿no es cierto?, al intervalo de menos 1 a 3. Es decir, por la definición de diferencia, el 3 pertenece a la diferencia de esos dos conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
El 3 sí. Esta equivalencia lógica es válida, ¿cierto? Y puesto que esta es verdadera, esta también será verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces justamente la diferencia entre estos dos conjuntos sería el intervalo cerrero de extremos 3 y 5. ¿Sí? Ahora me pide haga la diferencia entre este intervalo y el otro. Es decir, ahora entre el azul y el negro, donde el azul es el primero y el negro es el segundo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están en el un conjunto, pero no en el otro? A ver, todos los que están entre -1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí el problema, el 2, ¿pertenece a la diferencia? Y la respuesta es no, no pertenece a la diferencia. ¿Y por qué? Porque el 2, a pesar de que está en -1, en el intervalo en azul, también está en el negro. Es decir, esta segunda proposición de la definición de diferencia sería falsa. Por lo tanto, la conjunción de ambas sería falsa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Ese elemento no está en la diferencia. Es decir, este conjunto sería igual al intervalo de -1, 2 abierto en 2. ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Miren, acá dice, haga la diferencia, ¿no es cierto? Miren, entre los reales asterisco, asterisco, ¿sí? Y el intervalo de -1 a 3. ¿Cuáles son estos reales asterisco? A ver. Conjunto de los reales asterisco, habíamos, no era más que el conjunto de todos los reales, excepto el cero. El cero no lo cuente. ¿Sí? Ese era el conjunto de reales asterisco. Es decir, si yo hiciera la presentación gráfica justamente de este conjunto, ¿cómo sería? Sería todos los números reales, excepto el cero. Esa sería la presentación mostrada, la recta real. Esta sería justamente la representación del conjunto reales asterisco. Todos excepto ese. Las palabras sería, en otras palabras, el conjunto de los reales asterisco no sería más que la unión del intervalo de menos infinito a cero, abierto en cero, y desde cero a más infinito. Esto representaría justamente el conjunto de los reales asterisco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El conjunto dice de menos a 3. Entonces, ¿cuál es ese conjunto? -1, 3. Cerrado en -1 y abierto en 3. ¿Sí? Entonces, ahora sí, tengo que hacer la operación entre estos dos conjuntos. ¿Sí? Al morado tengo que quitarle el azul. ¿Sí? Todos los elementos que estén en el morado, pero no en el azul. ¿Cuáles son? A todos los que vienen antes hasta llegar al -1 y todos los que van después del 3 en adelante. El problema son el -1 y el 3. El -1 está en la diferencia. ¿El -1 está en la diferencia? No. ¿Por qué? Porque a pesar que el -1 está en los reales positivos, también está en el intervalo de -1 a 3. Por lo tanto, no puede estar en la diferencia. ¿Sí? Ya. Y el 3 está en los reales positivos, en los reales asterisco, pero no es el otro. Todo está en la diferencia. Este sería el conjunto.
la representación gráfica de la diferencia de esos dos conjuntos. ¿Y cuál conjunto sería ese? El intervalo desde menos infinito hasta menos 1, unido al intervalo de 3 a más infinito. Esa sería la representación gráfica de este conjunto. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? ¿Y qué puede hacer otro ejercicio con eso? A ver, intenten hacer usted de taller el 7 y el 8 en este momento. ¿Sí? Hagan. Intenten hacer. El conjunto de los reales negativos es el conjunto de los menores que 0, ¿no? O sea, el intervalo de menos infinito hasta 0. Y el conjunto de los reales positivos, ¿cierto? Sería el intervalo infinito, ¿no? Sí, por si acaso. En este sentido. ¿Ya? Entonces, a ver, intenten hacer. ¿Qué tal les va? ¿Qué tal les va con el 7? ¿Mm? A ver, para el 7 tendríamos la recta numérica, menos 1 y 3, los numeritos respectivamente, este y este de acá, el 0 está aquí, este conjunto sería el de acá, abierto en 0, ¿sí? Voy a ponerle otro color, este, ¿sí? Y entonces me toca hacer la resta entre no resta, la diferencia entre el rojo y el celeste, ¿no? ¿Sí? Es decir, ver todos los elementos que están en el rojo, ¿sí? Pero no en el celeste. Entonces, están en el rojo todos los de 0 a 3. El 3 no está en el rojo, tampoco puede estar en la diferencia, pero el 0 está en el rojo y no en el celeste, es decir, sí está en la diferencia. Es decir, este conjunto sería el intervalo cerrado de 0 a 3. Intervalo cerrado, semiabierto, de hecho, ¿no? De 0 a 3. ¿Sí? Por un lado. Y por el otro lado, para el 8, tenemos menos 2, no, menos 1 y menos 2. Así se ubica, ¿no? ¿Sí? El menos 1 es más grande que el 2. Este quedaría de aquí, perdón, de aquí hacia acá,
de menos 2 a más infinito, y el otro sería desde menos infinito hasta menos 1. Y me pide la intersección. ¿Sí? Es decir, ¿qué tienen en común ambos conjuntos? Pues tienen en común este intervalo de menos 2 a menos 1. Es decir, el intervalo de menos 2 hasta menos 1. Y esta sería la solución. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ya. Y esto vamos a seguir haciendo algunos ejercicios más. Esto se nos va a presentar al rato que resolvamos ecuaciones. Nos va a tocar hacer operaciones entre estos intervalos. ¿No es cierto? ¿Sí? De hecho, justamente, volvamos a donde hubiéramos necesitado de esa situación. Justamente aquí, ¿sí? Aquí, ¿sí? En este punto, en este ejercicio aquí nos habíamos presentado un problema. Pero ya vimos que, por ejemplo, esta proposición es lógicamente equivalente a esta. Es decir, en este punto tuviéramos justamente x pertenece al intervalo de menos infinito hasta 1, ¿sí? Y x pertenece al intervalo, al unitario de menos un tercio. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera la representación, digo, por la definición de intersección en este punto, por la definición de intersección en este punto, ¿qué significa que X esté en este conjunto y esté en este otro conjunto? Significa que X estaría en la intersección de esos dos conjuntos. ¿De acuerdo? En la intersección de esos. Y aquí me reservaría hacer la intersección entre estos dos. La intersección entre esos conjuntos. ¿Y cómo determinaría la intersección? Pues haría el gráfico. A ver, el 1 está por aquí, el menos un tercio está por acá. La representación gráfica del primer conjunto es esta. Y la otra es el unitario de un tercio. No es un intervalo. Pero a pesar de eso, ¿sí? A pesar de eso, sí tiene una representación gráfica. ¿Sí? Ah, es un punto. Solo es un punto de la recta. Porque a cada recta del número, a cada punto de la recta le corresponde un número real. Y específico este de aquí. ¿Cuál punto? Este de aquí. ¿Y qué tendría en común la recta y este puntito, por así decirlo? ¿Ah? Justamente y únicamente ese punto. Que es lo que obtuvimos aquí. Eso es lo único que tienen en común. Ese punto. Entonces, es ese conjunto el correspondiente de la intersección justamente de este intervalo y este comentario de ese número real. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Listo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí lo que nos quedamos, ¿no es cierto? Es resolviendo la ecuación, ¿sí? En el conjunto de los números reales. ¿Sí? Miren, en el conjunto de los números reales. Ahí resolvimos la ecuación. El ejercicio original, ¿dónde decía que resolvamos? Decía, mire, resuelva esta ecuación, ¿sí? En el conjunto A, donde el conjunto A es este de aquí. ¿Y cuál es este conjunto con lo que hemos aprendido? Ah, este conjunto en específico, el conjunto de todos los reales tales que es y es mayor que menos 2, es el intervalo, ¿no es cierto? Es el intervalo de dónde? De menos 2 a más infinito. Ese es este conjunto de aquí. O sea, en otras palabras, A es igual a este conjunto. ¿Sí? Este es el conjunto A. ¿Sí? Entonces, ahora sí, es lo que va a ver. Yo quiero, finalmente, ¿no es cierto? ¿Sí? La solución en el conjunto A,
que es donde me mandaron a resolver, que sería igual. La solución en R intersección con A. En este caso, el intervalo de menos tercio, intersección con el intervalo de menos 2 a más infinito. Y otra vez tendré que hacer la operación, ¿no? La recta numérica, ubico el menos un tercio, ubico el menos 2. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado al ubicar los números en la recta, ¿no? Con este criterio que les dije, ¿no? Más hacia la derecha, mayores, y hacia la izquierda, menores, ¿cierto? ¿Y quién es menor? ¿El menos 2 o el menos un tercio? Pues evidentemente el menos 2 es menor. ¿Ok? Y en ese sentido ya puedo dibujar. Queda este de aquí la representación del 1 y la otra es un punto, ¿no? ¿Qué tienen en común esto de aquí? Pues únicamente ese punto. Es decir, esto es igual al unitario de menos un tercio. Y esa es la solución de esta ecuación en el conjunto A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Miren cómo eso, esta representación gráfica nos ayuda, nos simplifica bastante, nos va a ayudar bastante. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Con ese criterio, ¿sí? Con ese criterio. Intenten para la próxima clase, ¿sí? Intenten para la próxima clase, ¿sí? Resolver, ¿sí? La ecuación 5 en este conjunto, ¿sí? Intenten resolver esta ecuación, ¿sí? Para la próxima clase, ¿sí? Intenten resolver. ¿Sí? Ya aparecieron una array, esta es una modificación nada más. Veamos qué pasa, veamos qué cosas interesantes suceden, ¿sí? Al intentar resolver esta ecuación, ¿sí? Ya, creo que hasta ahí dejemos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? A esta misma hora, ¿no? ¿Sí? A las 6. Que tengan una buena noche, chicos, que les vaya bien. Gracias, Inge. Hasta mañana. Mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, Inge, hasta mañana.